Dicen que para alcanzar el éxito muchas veces necesitamos de un líder que nos inspire. ¿Cómo están? Soy Jalín Linzar. Bienvenidos a Vidas de Éxito. Con una trayectoria destacada en el campo del marketing, las capacitaciones y la motivación, mi invitado de hoy destaca como un profesional comprometido en impulsar el éxito de profesionales y emprendedores. Hoy día tengo el gusto de tener aquí en nuestra casa a un queridísimo amigo de muchos años, Eder Cuero. Eder, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Hola, Jalín, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, el gusto es mío, hermano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es cierto eso, ¿no? De que para llegar al éxito muchas veces necesitamos un líder que nos inspire. Sí, porque algunas veces nosotros pues estamos cogiendo recomendaciones de cualquier persona y a veces cogemos recomendación de las personas menos indicadas y necesitamos como un mentor, alguien que nos guíe y obviamente que nos pueda transmitir ese trayecto tan difícil que él ya ha pasado. Y ya nosotros no tenemos que pasar por eso, es la forma más inteligente de llegar al éxito. Eder, y ese es tu trabajo, es lo que he visto que haces. Eres un mentor que inspira, que capacita inclusive a mucha gente. Se me hace delicado decir que soy mentor, pero sí creo que soy la guía de muchas personas, que es lo que, esa es la pasión, es la razón de ser de mi vida. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te convertiste en esta guía? Bueno, creo que yo estaba buscando algo para mí, estaba pasando por momentos muy difíciles y como que dije, necesito algo para mí, encontré este tema del coaching y comencé a tomarlo para mí primero. Y obviamente cuando ya funcionó en mí, mi empresa comenzó a crecer, a dar unos pasos increíbles, como que yo dije, bueno, es momento, ¿y qué tal si esta metodología la compartiera con más personas, ¿no? Entonces ahí comencé a trabajar poco a poco con algunos amigos que tenían como una intención política y soñaban con ser algo, con algunos en ese tiempo microempresarios que ahora se han convertido pues en grandes empresarios. Entonces por ahí poco a poco comenzó el tema, ¿no? ¿Y cómo le despertamos eso a la gente? ¿Cómo despertamos esa llama de querer ser exitoso? Bueno, sabes que uno de mis libros favoritos, que no tiene nada que ver con la motivación, es Cien años de soledad, ¿no? Y en una parte al inicio del libro dice que las cosas tienen vida propia, solo se necesita despertarles el alma. Y es precisamente eso, ¿no? O sea, las personas necesitan comprender que tu mente te lleva a un lado, pero tu alma te lleva a otro. Y tú tienes que comenzar a escuchar a tu alma y comenzar a entender cosas básicas de la filosofía. Por ejemplo, que siempre, siempre, siempre un negocio va a ser mejor que un trabajo. Pero hay personas que no pueden comprender esto. Mira, fíjate solamente este tema. Yo vi una analogía que me pareció interesante. Si tú ves un monito y tú le pones a él un montón de billetes y le pones un montón de bananas, ¿qué va a elegir él? Las bananas. Y tú dices, pero ¿por qué no elige el dinero si con eso Ajá. podría? Porque es lo que conoce y es lo que sucede con los empresarios, con los emprendedores. Muchos lo que conocen es el trabajo. Entonces tienen una idea de negocio, pero no se lanzan a su negocio porque lo que conocen es el trabajo y prefieren quedarse el 40 por 40 por 40, que es 40 horas a la semana. Por 40 años se quedan trabajando en una empresa y esperan jubilarse con el 40% de sus últimos sueldos. Entonces, hacerles comprender este tipo de cosas, esta filosofía de éxito, que es lo que nosotros esperamos de las personas, que comiencen en algún momento de su vida a encontrar esa filosofía que los lleva al siguiente nivel. ¿Y cómo lo encontraste tú? No, yo lo mío es por error, por accidente, porque Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. Pero bueno, ahora que estamos recordando pues un muy buen amigo que tenemos en conjunto, que es Agustín Intriago, pues el alcalde de Manta, que sufrió este fatídico momento. Éramos muy amigos con él. Él, cuando yo visitaba a un cliente, él me acompañaba. Y hace 7 años, cuando yo tenía 20 años, no, mentira, yo tenía 35, fui a visitar a un cliente de marketing cualquiera, ¿no? Yo solo tenía una oficina en ese momento, en Manta, que alquilaba, por cierto. Y cuando Agustín me acompañó a visitar a este cliente, le estábamos presentando el plan de marketing, ya sabes lo normal, la marca, lo que vamos a hacer con las redes sociales, bla, bla. Y yo me vine en una hemorragia nasal. Agustín se asustó mucho, me llevó en ese tiempo al seguro y todo este tema. Y me dijeron, oye, usted es hipertenso y estuvo a punto de morirse en este momento. Y yo no me había dado cuenta, pero como yo viajaba mucho por mis clientes, yo había subido muchísimo de peso, yo me descuidaba la comida, yo comía lo que sea, me encantaba las cosas con sal, no hacía ejercicio. Entonces en ese momento que estaba en el día, yo dije, me dijeron, bueno, tiene que comprar estas medicinas, porque para colmo ya sabes que en estas instituciones no es que hay todas las medicinas que uno necesita.
Y yo en ese momento dije, oye, pero yo no tengo plata para comprar estas medicinas. O sea, y ahí me puse a pensar, tanto que trabajo, tanto que me saco trabajando y todas las vainas, y en ese momento no tenía ni para comprar medicinas. Y yo pensé, cuando regresé esa noche a mi casa, los vi a mis hijos dormidos, y yo pensé, qué lástima que a estos niños les tocó un papá como yo, o sea, que ni siquiera tiene para comprar sus propias medicinas. Y si yo me muriera en este momento, estos chicos quedarían desamparados. Y me senté en la cama de ellos, lloré, ellos dormidos, por supuesto, pero pensé en eso, ¿no? Desafortunados que eran mis hijos. En ese día encontré un libro que es muy importante para mí, que se llama Tu primer millón, y había muchas historias dentro de esas de ahí. Pero dentro de todas esas cosas que encontré, había algo que decía que una persona, apellido Hughes, dice no respetaba todas las reglas, excepto las reglas del dinero. Y yo me puse a pensar, ¿qué reglas del dinero son esas? Que yo nunca en mi vida había escuchado que el dinero tenía unas reglas. Y comencé a leer y me comencé a interesar en otras cosas. Leí un libro que se llamaba El hombre más rico de Babilonia. Y mira que yo ni siquiera entendía cosas. Por ejemplo, en ese libro mencionaban que tú tienes que aprender a vivir con el 70% de tu sueldo. Y que el 10% era para dar, el 10% era para invertir, el 10% era para ahorrar. Y comencé a meterme en esta filosofía de éxito, ya te digo, casi que por coincidencia. Y si no me hubiera pasado eso en la vida, todavía estuviera de tumba en tumbo. Y ahí comencé a creer en mí. Y yo dije, bueno, ¿qué tal si abro una sucursal en otro lado? Y poco a poco fue abriendo una sucursal en Cuenca, otra en Esmeraldas, otra en Machala, y las cosas comenzaron a mejorar un poco. Pero eso es básicamente. Quiere decir que muchas veces hay momentos como que nos causan algo, ¿no? Que nos remueven la situación y nos hace abrir la mente. Eso fue lo que pasó contigo en esa situación específica. En esa situación específica, y no te cuento todas las cosas que pasaron ahí. Lo que pasa es que, Linsan, esto se llama entropía. Tú, cuando te comiencen a ir mal en la vida, en algunas pequeñas cosas, tú tienes que fijarte mucho. Yo le digo siempre a la gente, no tengan en su casa, por ejemplo, tazas con la orejita de la taza quebrada, no tengan ropa vieja que ya no se van a poner. Porque cuando ya te comienza a ir mal en una cosita chiquita, eso comienza a desencadenar otras cosas peores. Porque a mí me vinieron ahí un montón de situaciones horribles. Pero hay otro término que se llama la negentropía, que es lo contrario. La entropía sugiere que todas las cosas se descomponen, pero la negentropía sugiere que si tú haces las cosas con disciplina, entonces estas cosas comienzan como a recomponerse. Pero tenemos que llegar a un momento en la vida en el que tocamos fondo, porque cuando tú ya tocas fondo, tú dices, ya de aquí para abajo ya no hay nada. Y cuando de ahí para abajo ya no hay nada, o sea, solamente te toca moverte hacia arriba. Te toca coger el impulso abajo y con eso tú vas para arriba, porque tú dices, ya no tengo que perder. ¿Qué más da un préstamo más, un préstamo menos, si ya no tengo nada que perder? Porque lo peor que me puede pasar aquí es que me muera. Pero si eso ahí no sucede, de aquí me voy para arriba. Y creo que tocar fondo en muchas circunstancias es lo que te ayuda realmente a crecer. Así que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando en este programa, recuerden una cosa importante, que cuando ya no tienes más, o sea, más para dónde ir más abajo, en ese momento tú tienes que prepararte, porque luego va a venir una cadena de éxitos que van a desencadenar en cosas tan maravillosas que tú vas a decir, Dios mío, qué afortunado soy y gracias porque me pasó eso tan difícil en mi vida, ¿no? Me encanta lo que dices. Yo realmente, bueno, soy un fiel creyente en que a veces hay momentos trágicos que te hacen despertar, pero tienes que empezar a creer en ti y al mismo tiempo prepararte. Yo siempre hablo y soy un defensor que muchas veces no tiene que ver ni siquiera el título universitario, sino el prepararte en lo que tú quieres hacer. O sea, si vas a ser el cocinero, tienes que ser el cocinero número uno. O sea, si vas a barrer la calle, tienes que ser el barrendero número uno. Creo yo que hay que prepararse, educarse para hacer este rol y llevarlo al éxito. Bueno, tú tocas un tema que realmente es muy difícil, que es el tema de las creencias. Okay. Porque aquí viene el detalle. Lo que pasa es que, mira, esto tal vez le voy a caer mal a la gente que va a ver tu programa, pero voy a decir una cosa. Cuando una persona quiere meterse en un emprendimiento y tiene la idea, yo le digo siempre, oye, no se lo cuentes a tu mamá. Porque fíjate que un estudio determina que una de las personas más tóxicas en nuestra vida, por protegernos, es nuestra mamá. Y tú le dices, mamá, tengo un emprendimiento, tengo esta idea. Y tu mamá es que, oye, cuidado, que están estafando. Cuidado que la situación, protección, ¿no? Sí. Entonces, mira, todas las palabras de lo que nos decimos y de lo que nos dicen forman nuestra filosofía.
Alguien, mira, sin duda eres el resultado de las 4 o 5 personas con las que te rodeas. Ahora, esto puede parecer una frase trillada, pero yo te lo voy a demostrar. Mira, ¿qué quiero que hagan ustedes en sus casas también, donde sea que estén viendo este podcast, que me parece increíble? Elijan a 4 personas de su vida, con las que más tiempo pasen, pero con las que más tiempo pasen. Más tú, 5. Luego, pregúntale a cada una de estas 5 personas cuánto ganan. ¿Sí? Estas 4 personas. Estos 4 sueldos, tú súmalos, divídelos para 4 y te va a dar lo que tú ganas. ¿Por qué? Porque eres el resultado de las personas que te rodeas. Tú tienes que cuidarte qué personas hablan en tu mente. Tú tienes que cuidarte que las personas no caminen con sus pies sucios sobre tus pensamientos. Entonces tú, para cambiar tus creencias, necesitas cambiar tus palabras, pero también de las palabras de la gente que te rodea. Tienes que rodearte con nueva gente. Y aquí hay 2 pasitos chiquititos que quiero mencionarte. La una es la disociación. Tú tienes que comenzar a alejarte de gente. Hay gente que es día lunes y tú te los encuentras y te dices, ¿qué hacemos el sábado? ¿Dónde vamos? ¿Dónde es la farra? Doy amigos que quiero mucho, pero de verdad que tengo que comenzar a alejarme. Disociación. Y la otra importante también es la asociación. Tienes que comenzar a relacionarte con otro tipo de personas. Esto es doloroso, pero algunas veces tienes que alejarte de tu familia, tienes que alejarte de amigos que quieres mucho para que realmente puedas hacer el cambio. Pero yo antes decía una cosa, que hay que creer más en uno. Pero sabes que yo difiero un poquito, porque yo lo que creo, tú sabes que yo soy muy creyente en Dios, y lo que yo creo que lo que hay que elevar la creencia es en Dios. Luego que eleves la creencia en Dios, eleva la creencia en lo que tú haces. Y luego que eleves la creencia en Dios y en lo que tú haces, en lo que tú eres, comienza a elevar la creencia en el producto que tienes, en la idea que tienes. Y entonces las cosas comienzan obviamente pues a funcionar mucho mejor. Y como comienzas a pensar esto en baja frecuencia, en el momento en el que estás más relajado, en el momento en el que estás más derrotado, entonces los buenos pensamientos, las buenas ideas nacen ahí. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué hiciste para tener esta mente tan brillante? ¿La tenías antes? ¿La tenías antes o no? No, porque me halagas en realidad, mucho, Jalín. No, es que yo, bueno, desde el día número 1 que inicié con Vidas de Éxito, siempre tuve en mi mente, necesito tener a Eder Cuero en este espacio. Creo que es la persona indicada para poder hablar de estos temas. Y yo soy muy seguidor, siempre estoy viendo lo que posteas, lo que subes, y concuerdo con muchísimas cosas de lo que haces, y creo que es necesario. Por eso al principio decía que muchas veces para alcanzar el éxito hay que tener un líder que te inspire. Y creo que eres ese líder, esa guía que necesita mucha gente. Creo que tus palabras le va a llegar. Nuestro programa, la intención es que la gente que está en casa pueda escuchar estas historias de estos resultados y se inspire, también se levante y empiece a caminar y empiece a accionar. Pero ¿cómo lo lograste? Bueno, como te decía, que yo creo mucho en la filosofía de éxito. Y yo escuché a Jim Rohn, que es un líder estadounidense que murió hace muchos años, pero que dejó, gracias a Dios, sus libros, sus videos para que podamos instruirnos. Y él decía una cosa muy importante. Decía, la educación formal, colegio, la universidad, la educación formal te dará una vida, pero la autopreparación te dará una fortuna. Así que créelo que yo soy mucho de pequeños eventos, de ir a cursos de 2 días, de 3 días, de 7 días, y mucho de leer. Yo creo que un libro debería costar $1,000, $2,000 por todas las maravillosas cosas que tiene. Nosotros tenemos un libro que vale 10, 15, $20 y por Dios nadie quiere leer. Tú vas a la universidad, y disculpen que no estoy despromoviendo la educación, para mí es sagrado, pero tú vas a la universidad y pasas por algunos lugares y tú saludas, por Dios, nadie te contesta el saludo. Y tú estás diciendo qué tipo de educación tenemos. A mí me encanta una ciudad, y siempre hablo de esta ciudad que se llama Tosagua, un pueblito que una vez fui a dar una conferencia. Ya no es un pueblito, ya es una ciudad, pero yo fui hace muchos años. Y voy a un lugar y fíjate que venía un señor. Yo estaba buscando una casa comunal que era donde me tocaba para dar una charla que me habían contratado. Entonces estoy buscando este lugar, viene un señor con un burrito ahí. Y el señor, donde me ve de lejos, me dice ¡hey, paisano! ¿Cómo está? Buenos días. Y yo digo, y voy a la universidad en la tarde del mismo día y te encuentras gente que no te saluda. Entonces tú dices, ¿de qué educación estamos hablando, por Dios? Así que una de las cosas claves para nosotros es la lectura. Tú puedes perdonarte todo, menos todos los días. La gente va al gimnasio todos los días, pero no compra el bendito libro. O sea, ejercitas el músculo, pero el músculo del cerebro, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, creo que la autopreparación
Mira, las redes sociales, la gente las sataniza. Pero para mí es una maravilla. Yo antes de venir al evento veníamos con el equipo en el carro y yo venía escuchando Jim Rohn en el carro. O sea, porque tú tienes que convertir tu auto en un centro de estudios. Tú no puedes estar perdiendo el tiempo todo el día en las redes sociales, porque hay dos tipos de personas. Los que consumen un contenido basura. Oye, y yo te aseguro, hay gente que está viendo una tontería y este podcast, ojalá que mucha gente se enganche, ojalá que este podcast tenga miles, ojalá millones de reproducciones. Pero Jalín, sé que no será así, porque estamos tan contaminados de cosas que la gente se pasa viendo estados. Yo le digo a la gente, ¿y qué estás haciendo viendo estados? ¿Y qué tiempo te demoraste viendo estados? 2 horas. O sea, puedes meterte en esa burbuja, así que tienes que saber qué tipo de persona quieres ser en las redes sociales. ¿Eres el que consume o eres el que vende un contenido valioso realmente? No, y aparte también yo creo que el tema de las redes sociales tiene que ver mucho con qué consumimos, porque la verdad yo me puedo pasar también las 2 horas, pero a lo mejor puedo estar viendo algo productivo, viendo algo de interés, preparándome. Escuché, ¿sabes qué? Ahora que mencionabas lo del carro, me recordó muchísimo a un amigo que el otro día estábamos yendo hacia un lugar, tenía que él llevarme a Chirijos, y en vez de ponerme música, me pone un audiolibro, y él me dice, no le molesta, ¿verdad? Y le digo, no me molesta. Y venía escuchando un audiolibro, algo muy interesante que en este instante no lo recuerdo específicamente, pero él estaba escuchando esa situación. Y creo que eso se debería replicar, creo que más gente debería hacer eso. Sería genial realmente, o sea, porque imagínate un libro que antes nos demorábamos tanto en leerlo, ahora tú lo tienes comprimido. O sea, hay gente que se ha tomado la tarea de hacer un audiolibro de 1 hora. En 1 hora te han resumido una información que es valiosísima y gratis en las redes sociales, y hay gente que no tiene idea de qué estamos hablando. Y en los audiolibros están ahí, gratis, en Spotify, en YouTube, gratis. Y solamente tenemos que escucharlo, leerlo, pero son las decisiones que tomamos cada día las que nos llevan al siguiente nivel. Si tú hoy día dices, sabes que yo, como parte de mis decisiones, voy a trabajar en mi crecimiento personal, porque fíjate lo que dice Jim Rohn, trabaja más duro en ti que en tu propio negocio. Hay gente que no, yo tengo que trabajar más en mi negocio, tengo que abrir más temprano, cerrar más en la noche. Y no se trata de eso. Se trata de trabajar más duro en ti que en tu propio negocio. Elegir cada día qué metes a tu cerebro y qué metes a tu corazón, qué metes a tu alma. Si realmente estás lleno de dolor, de resentimiento, de todas estas cosas obviamente que han antecedido tu vida, o decides, sabes que yo quiero dejar eso atrás. ¿Y sabes cómo es una de las cosas que lo descubres? Que no has soltado cosas y por eso no puedes ir al siguiente nivel. Tu armario, Jalín. Yo sé que tú imaginas de tener, tú que eres tan hombre de moda, lleno de cosas. Y claro, y también imagino que ya están aferrado a alguna camisa que en algún momento te queda o ya no te queda. Y tú dices, pero en algún momento yo sé que esa camisa algún día me vuelve a quedar. Y tú la guardas ahí. Y guardas otra cosa, y guardas otra, y guardas, claro. Y también comienzas a llenarte de cosas. Cuando estás muy vacío por dentro, tú quieres llenar tu vida de cosas. Y la gente comienza a comprar. ¿Has escuchado a estas chicas que dicen, ese pantalón lindo, lo tengo en todos los colores? Sí. Comienza a llenar con cosas el vacío que tienes en tu alma. Y lo que tienes que llenarlo pues es con Dios, lo que tienes que llenarlo es con conocimiento. Y buscar obviamente ahí realmente quién eres. Y en esa búsqueda de encontrarte, encuentras cosas maravillosas que te llevan al siguiente nivel. Pero tienes que soltar cosas. Así que comiencen eliminando cosas de esos benditos armarios. Cosas que ya no te vas a poner, cosas que no te pusiste ya hace 6 meses, ya regálalo, ya dónalo, ya véndelo por último. Pero si no sueltas lo viejo, si no sueltas los viejos pensamientos, ¿con qué manos coges los nuevos? Las cosas maravillosas que te va a traer la vida. Así es. ¿Qué le podríamos decir a la gente? O sea, yo quiero 5 cositas que le podríamos decir a la gente para que crezcan personalmente. Ok, bueno, me gusta este tema, pero la primera cosa que yo creería que deberías comenzar es con la disciplina. Entonces ya en la disciplina ya vamos a encontrar 3 cosas importantes, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo se forma la disciplina? Entonces con la disciplina ya vamos a tener 3. Así que para mí hay 2 cosas que son determinantes, pero como para irlas poniendo en orden, yo antes te dije las 2 primeras cosas que son la asociación, que eres el resultado de las personas con las que te rodeas y por eso necesitas rodearte de mejores personas. Esa sería la primera. La segunda sería la disociación, que es alejarte de personas que realmente no te suman en tu vida. Y luego la disciplina, solo que la disciplina tiene como que 3 pasos que son determinantes, ¿no?
Entonces, la número 1, ser puntual e impecable con tus palabras. Tienes que ser puntual e impecable con tus palabras. Cuidado con decir que, ay, ojalá que yo quisiera, ojalá pudiera conseguir esto. Sino que tener la convicción de que lo vas a hacer y decirlo como si ya lo hubieras logrado. Entonces, puntual con tus palabras. La segunda cosa importante, no asumir nada. Tenemos que meternos en el camino de que yo no voy a asumir, ay, capaz que Jalín no sé cuánto. Y estoy asumiendo cosas y eso me avivan un proceso de deterioro mental. Entonces, una de las cosas que no voy a hacer es asumir cosas. Y la otra cosa es dejar un espacio para bautizar los lugares. Tú sabes que los asiáticos bautizan las cosas. Por eso nunca se le piden las llaves, nunca se le piden los zapatos, porque los zapatos los dan en la entrada, porque las llaves los dan en el lugar. Y nosotros también bautizar nuestros lugares sagrados, que son un lugar donde voy a estudiar, un lugar donde voy a meditar, porque yo tengo que calmar la mente para que obviamente las cosas en mi vida puedan fluir. Así que ahí tienes como que 5 cosas que podrías utilizar para empezar estos cambios. Y por supuesto, pues, si alguien obviamente quiere saber un poco más, tener más información de las cosas que estamos diciendo, pues con todo gusto que me escriban, y yo a veces no contesto a tiempo, pero aunque sea en la noche, en un aeropuerto, en un terminal, donde sea que esté, siempre les respondo. Así que ahí No, a mí me encantaría sobre todo que nos cuentes dónde podemos encontrarte, cómo podemos buscarte, dónde llegamos a ti, qué podemos hacer. O sea, por ejemplo, el tema, yo sé que estás metido muchísimo en el tema de las capacitaciones, de las charlas. ¿Cómo puedo hacer yo en este instante que estoy viendo este programa y quiero llevarte a dar una capacitación en un lugar? ¿Cómo hago? Ok, bueno, primero en mis redes sociales. Yo obviamente en todas mis redes sociales estoy como Eder Cuero, y me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Me dejan un mensajito con confianza. Si no, si les podemos poner de pronto el número telefónico por ahí para que nos puedan contactar. Y dígalo. 0984 60 12 36. Así que ustedes ahí me pueden encontrar a toda hora. Me dejan un mensajito porque siempre estoy en una conferencia, en una asesoría política, que normalmente ya saben ustedes que asesoro a políticos, o con algún empresario, pero siempre en la hora del almuerzo, en la noche, siempre tomo el tiempo para escribirle a todas las personas que me han escrito, que me han preguntado por las conferencias. Y hay cosas que ni siquiera tienes que contratarme, porque hay cosas que las podemos resolver telefónicamente. Y si quieres una asesoría más de marca, si quieres ya una conferencia mucho más grande, pues obviamente ahí ya... Bueno, pero hablamos. yo realmente con el simple hecho de seguirte ya he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Ahí veo todos los videitos. Eder, en la parte final, bueno, durante todo este tiempo me has hablado de muchísimos libros, y nosotros siempre en la parte final recomendamos algún libro. ¿Cuál es el libro perfecto para alguien que desea iniciar como este cambio? Ok, dependiendo del área en la que quieran iniciar. Uh-huh. Por ejemplo, si uno de los problemas grandes que tienes es el tema financiero, te recomiendo El hombre más rico de Babilonia. Pero si tu tema es que tienes ahora dinero, pero no tienes como el tiempo para disfrutarlo y para ser feliz, El monje que vendió su Ferrari. O si tienes problema de que tus pensamientos no son tan grandes como tú quisieras, piense y hágase rico. Pero el mejor libro de todos, que todos necesitamos comenzar a leer, es un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Para mí ese es el mejor libro que se ha escrito el día de hoy, ¿no? Y bueno, y cuando estén en mis conferencias, por favor, compren mis libros. Eso mismo te iba a preguntar, porque tienes unos libros. Sí, tengo 2 libros. Bueno, ya un solo libro, porque el otro ya no tenemos en stock, pero tengo un libro que se llama Corazón del Líder, y ese lo pueden adquirir solo en mis conferencias y se los doy firmadito y todo, ¿no? Perfecto. Eder, yo agradecidísimo de que nos hayas acompañado, de que hayas estado aquí. Soy un fiel creyente de que eres el líder perfecto, la guía perfecta que todo ser humano necesita, Dios mío. Así que gracias por estar en este espacio. La verdad que para mí es un gusto y es un honor. Esperamos que pueda haber una nueva oportunidad para volvernos a encontrar y seguir conversando. Y el agradecimiento, no solamente por ahora, sino tantas veces que nos divertiste cuando yo era pequeñito y escuchaba el campanazo, y yo me divertía mucho con tus cosas y te sigo pues siempre, ¿eh? Yo siempre digo, empecé joven. Muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo, ya saben que esto es Estudio Z, un medio digital. Este programa Vidas de Éxito, yo, Jalín Linzar, y será hasta el próximo programa. No se muevan y quédense con nosotros siempre.